Yes, we are here at the Temple of Solomon. In a while, we're going to be inside the sanctuary, praying with all the people. And I have here in my hands the request from the country, from Bonnier. All the people that took part in this campaign of Israel, remain the faith, because the word of God will never return void. It will never return in vain. And I am sure that the Holy Spirit will come upon you. Our Lord Jesus will pour out His Spirit upon you, and your life will be transformed. Let's pray now. My God, my Father, I cry out on behalf of these people, my God. I ask you to bless all of them, all the people in Bonnier. Bless the pastor, bless his wife, bless, my God, his families. Bless all the people, the assistants, the members of the Universal Church in Bonnier, those who took part in the campaign of Israel. Strengthen them. Let your fire come upon them. Transform their lives. Let them receive a new life. What you did for Abraham, my God, do for us. Do for these people right now. Wherever you are, receive the blessings of God upon your life. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Now while you're going to be inside the temple and you're going to cry out on your behalf. Remain faith. God bless you all. De pie, por favor. Nosotros vamos a hacer las oraciones. Tenemos aquí obispos, pastores representando el mundo entero. A donde la Iglesia Universal está establecida en más de 130 países. Nosotros vamos a llamar a los obispos representando a los continentes y cada uno de ellos va a orar en su lengua, en la lengua en que el trabajo es hecho localmente, en inglés, en español, en la lengua local, porque la transmisión está llegando a cada país ahora. No importa si usted va a entender o no va a entender la oración que él va a hacer en la lengua de su país. Lo que importa es que él está hablando a Dios y Dios entiende. Y nosotros recibimos el Espíritu. Lo importante es que usted crea, recibe el Espíritu. Y usted que está en casa también. No importa si usted va a entender la lengua. Lo que importa es que usted va a recibir el Espíritu. Usted va a concordar con el Espíritu de aquellos que estarán orando allí. Y usted va a unir su fe. Nosotros vamos a unir nuestra fe para que entonces esté la respuesta como está prometido. Nosotros tenemos aquí obispos representando a Asia, a África, a Europa, a América del Norte, América Central, América Latina, Brasil y todas las partes del mundo. Y cada uno de ellos va a orar por ustedes y por todos los que nos están asistiendo. Ella hizo su pedido, ella clamó, ella hizo su sacrificio, ella colocó la vida en el altar. Entonces, mi Padre, el Señor tiene la obligación por tu justicia de venir al encuentro de ella y hacer notoria tu presencia, mi Señor. Venga tu presencia ahora. Inclusive, tus siervos van a traer aquí adelante una vasija, un frasco de aceite, Señor, que nosotros queremos que el Señor venga a consagrar, ungir, separar ese aceite. No será para fritar patatas, ese aceite no será para condimentar una ensalada, ese aceite será para colocar en la cabeza del afligido, del herido, en las heridas del cansado, del sobrecargado. Por donde quiera que este aceite pase, a donde quiera que este aceite toque, venga a prosperar, venga literalmente a arrancar las dolencias, enfermedades, las heridas, los cánceres. Oh, mi Padre querido, ven a inmunizar a tu pueblo contra el infierno del coronavirus, mi Padre. Ven a inmunizar las naciones que son de Dios, las naciones
que han buscado al Dios vivo. Ven a inmunizar esas naciones, poderoso de Israel. En el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, haz tu obra aquí y ahora. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús yo pido y agradezco, mi Padre. Mi Padre, nosotros consagramos este aceite, mi Dios, conforme a tu palabra determina, para que acontezcan los mayores milagros, que vengan a glorificar tu nombre, no solo de cura maravillosa, pero también de liberación de demonios, de opresión, de brujería, de hechicería. Que no haya un trabajo, que no haya una brujería, una hechicería que exista, resista a una gota de este aceite. Sean quebradas las fuerzas del mal, las maldiciones sean destruidas, las familias restauradas, unidas, como está escrito, Señor. Cuán bueno es que los hermanos vivan en unión. Es como el aceite que desciende, que se escurre por la barba de Aarón. Señor, ven a escurrir este aceite en las familias, unir los matrimonios. Ven a prosperar, Señor, como aquella viuda que el Señor multiplicó el aceite en las vasijas. Oh, mi Dios, ven a prosperar, ven a derramar el Espíritu Santo sobre aquellos que se unjan con este aceite. Ven a abrir puertas que están cerradas. Ven a resolver casos imposibles en la justicia. Respuestas que están siendo aguardadas por mucho tiempo sean concedidas a través de la unción de este aceite. Es lo que nosotros te pedimos, mi Padre, y te agradecemos en la certeza de que el Señor ya nos atendió. En el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.